Armelions y la Raimara Roja. Capítulo 1. Palacio de Setlainhut, región de Polincas, Antártida, 1 de septiembre 2010, 0:43. A pocas horas del fin de las celebraciones, Martín podía ver la cara de preocupación de los maestros y los Thunder entre los pasillos, en especial el rector, que junto al consejo participaban de constantes reuniones. El chileno, después de 5 horas de espera, al fin pudo hablar con Paul, quien lo autorizaría a salir del palacio hacia el mundo conocido. El regreso de Michel al palacio era un suceso importante para toda la familia Rivadeneira. Paul sería incapaz de negarle a Martín pasar ese momento junto a ella. Existía cierto riesgo, pero asumía que todos los infiltrados Spoilsr habían huido de Setlainhut tras la última batalla en el Bosque de las Almas. Siendo positivo, el rector aceptaría su solicitud. En menos de 2 horas tendría todo coordinado para el viaje. Martín cruzaría la entrada principal del palacio con un marcado nerviosismo. Era su primera travesía en solitario. Pese a sentirse orgulloso de sí mismo por todo lo que había obtenido, no podía evitar sentirse inquieto. Quizás esas emociones le permitían reprimir el sueño pese a las altas horas de la noche. «No te preocupes, no estás solo en esto», dijo Lily con seriedad, como si su intuición la alertara de un peligro inminente. «Cuento contigo», respondió el precursor con una sonrisa. «En serio, no tienen nada mejor que hacer», añadió la hada mirando hacia la derecha. «¿Qué sucede?», preguntó Martín mirando en su dirección. A la distancia pudo divisar a Leandro Bodoni y sus amigos. «Esos de ahí tienen pensado causarte problemas», respondió Lily frunciendo el ceño. «Si se vuelven creativos, se las verán conmigo». «En otra situación te pediría calma», dijo Rivadeneira sin dejar de caminar. «Pero la verdad es que lo último que necesito son problemas. Mi madre ahora es lo más importante». «Lo sé», dijo la criatura con una sonrisita divertida. «Tú solo déjamelo a mí». Pese a sus dichos, no ocurriría nada. Los torentos solo se limitarían a mirarlo desde la distancia, mientras atravesaba el parque con un nerviosismo evidente. «¿En serio lo dejarás ir?», preguntó Christopher Hernández con una sonrisa burlona. «Te desconozco, Leandro. Antes eras el primero en ir por el oscuro». «Ya me cansé de perder el tiempo», respondió Bodoni, distraído en su raimara, que resplandecía y lanzaba sutiles rayos azules intermitentes, una práctica habitual de control de energía que hacía siempre por las mañanas. «¿Se te olvidó que es un oscuro?», insistió el español. «Leandro tiene razón. Deberíamos parar con estos conflictos sin sentido», añadió Alger Kittel. Sin embargo, una mirada asesina de Christopher lo haría callar. «Nuestras familias son las más importantes del palacio. No podemos permitir que gente como esta esté aquí». «Ya he desperdiciado demasiado tiempo», reiteró Bodoni poniéndose de pie. «No quiero más conflictos con él ni con nadie. Quiero centrarme en los Spoilsr». «Él es un Spoilsr. Es un oscuro», exclamó el torrento entre dientes. «Debemos sacarlo del palacio». «Cuenta con el respaldo del rector», argumentó Bodoni antes de echar a caminar. «Si él confía en él, es hora de que yo también lo haga». «¿Pero qué dices, tío?», dijo Christopher sujetándolo del brazo. «¿Acaso te golpeaste la cabeza? Estás fatal, ¿eh?» «De momento no es nuestro enemigo», respondió el italiano, a la vez que se zafaba de su mano.
Debo hacerme más fuerte. ¿Acaso se te olvidó cómo murió Bono y los demás? Jamás lo olvidaría, pero te aseguro que seremos los próximos en morir si dejamos a ese oscuro entre nosotros. Ahora solo pienso en fortalecerme, acotó Leandro mirando hacia el cielo. Si hubiera sido más fuerte, quizás hubiera podido salvarlos. A veces no me siento digno de llevar el apellido Bodoni. Deja de decir eso. Si no fuera por ti, ahora mismo estaríamos todos muertos, debatió el español. Pero no fue suficiente, exclamó Bodoni, entretanto apretaba los puños. No sabes lo que es ver morir a un amigo y notar cómo la luz de sus ojos se apaga para siempre. Estás siendo demasiado duro contigo mismo, dijo Christopher sacudiendo la cabeza. No lo es para un Bodoni, añadió él apesadumbrado. Si quieres perder el tiempo con el oscuro, adelante, no te detendré. Yo iré a entrenar. Te acompaño, acotó el alemán mientras lo seguía. Son unos cobardes, gritó Christopher con enfado. Ese oscuro es un peligro. Pese a sus dichos, no recibiría respuesta alguna. De un momento a otro se encontraría solo en medio del parque, con el rostro desencajado. El español se iría en dirección contraria hasta llegar al palacio. Necesitaba estar solo para poder digerir lo que estaba aconteciendo. Necesitaba unos instantes de recogimiento y la intimidad de su habitación parecía ser el lugar perfecto para pensar. Jamás se había imaginado encontrarse en esa situación. Por primera vez no tenía a nadie que pensara como él. Aquello le causó un sentimiento de soledad y desconsuelo del que no estaba acostumbrado, aunque pronto se daría cuenta que sin el apoyo de Bodoni no había mucho más que pudiera hacer. Leandro, por su parte, se detendría en medio de la ciudad para poder respirar hondo. Indeciso, se sacó la bufanda roja del cuello ofuscado para luego quedarse mirándola por unos segundos. Había sido su herramienta de venganza por muchos años. Verla le hacía recordar su rabia y su dolor. No obstante, ya no significaba lo mismo, o por lo menos no deseaba verla de la misma forma. En ese momento, decidiría guardarla con cariño en un lugar seguro, para no volverla a usar nunca más. La noticia de la partida de Martín tomaría por sorpresa a todos, en especial a Melanie, que se despediría de Martín con una sonrisa engañosa, la cual ocultaba su tristeza por tener que separarse de él. Con un fuerte abrazo, Martín se despediría de sus amigos en la puerta norte de St. Linehood. ¿Es necesario que vayas?, preguntó Melanie alzando las cejas. Lo es, respondió Martín con una sonrisa. No te preocupes, que no me dejarán ir solo, añadió, mientras señalaba a los 2 Thunder que lo escoltaban. Aún así debes tener cuidado, dijo Dennis con un apretón de mano. Ante cualquier cosa no dudes en huir. Su apretón de mano fue débil y sutil. Allí el chileno recordó que aún estaba lastimado. Tras mirar su mano quemada envuelta en vendajes, buscaría sus ojos. Ambos se regalarían una amable sonrisa. ¿Puedes hacer algo por él?, preguntó Martín al aire, mientras iba hacia los Thunder. Lily, con lamentación, solo sacudiría la cabeza. Durante el trayecto, Martín no pudo evitar recordar a su hermano. Después de todo, su primer viaje lo había hecho con él. En ese momento, el Haslew sobrevolaba las dunas de nieve tal como aquella vez, aunque en esta oportunidad el clima era agradable, pese a las altas horas de la noche. El sol acababa de ocultarse.
el viaje se realizó sin contratiempos, aunque como siempre se hizo largo y agotador entre las muchas horas que pasó en el cielo volando. Tuvo mucho tiempo para pensar. Allí se preguntó, ¿cómo podría volverse más fuerte? Después de todos los meses que llevaba en el palacio estudiando magia, el joven estaba casi seguro de quienes conformaban el consejo. Si él quería vencer a Craig Nash, debía volverse más fuerte. Tenía que allegarse a uno de ellos y convertirse en su pupilo. Estaba decidido a hacerlo. El problema era cómo. El rector se encontraba muy ocupado y pese a la buena relación que sostenían, era muy difícil que lo aceptara como aprendiz. Donato Bodoni ni hablar. Lo odiaba y en el mejor de los casos terminaría muerto en alguno de sus entrenamientos. La señorita Elizabeth Clayton, si bien era una persona fría y no solía relacionarse mucho con el alumnado, Martín sentía que con él era en especial arisca, por alguna razón. El general Aida igual formaba parte del consejo. Era un catalicista espectacular. Sin su ayuda, hubiera sido imposible recuperar el libro sagrado en la última misión. Es el mejor maestro de potenciación que hubiera podido desear. No obstante, lo acababa de conocer, y a pesar de que su relación era cordial, no dejaban de ser unos completos desconocidos. Las pocas veces que lo había visto, siempre se veía apurado e ignoraba a todo el mundo. Baltasar Brown también formaba parte del consejo. El precursor al principio dudó, pero la estrella de 5 puntas que llevaba en el pecho era inconfundible. No siempre la usaba, pero en la ceremonia de la Torre 110 se la vio, mientras lo sorprendía observándolo con detención a la distancia. Su mirada era desagradable, su aspecto le transmitía malas sensaciones. Lo único que sabía de él era que creaba a las reinas del viento en el evento de ingreso y que su rígida paloma blanca siempre lo acompañaba en el hombro. Era el único maestro de toda la lista con el que no deseaba aprender. El capitán Milo también formaba parte del consejo, aunque lo único que sabía de él era su nombre. La única opción que le quedaba era su instructor Damián Pineda. Podría intentar persuadirlo, pero sus posibilidades parecían ser desoladoras. Desde su última conversación no lo había vuelto a ver. Al parecer, había abandonado el palacio sin tener una fecha próxima de retorno. Lily, al notar la aflicción que proyectaba su rostro, le daría un pequeño toque energético en la mejilla. Aquello no solo haría saltar del susto al humano, sino que también lo haría regresar al tiempo presente. Tras mirarse a los ojos, ambos se sonreirían con simpatía. En especial la hada, que divertida se llevaría las manos a la boca. —¿Te sucede algo? —preguntó el Thunder de su derecha extrañado. Martín, sin dejar de sonreír, lo miraría de vuelta. Todo está bien. Con pocas horas de sueño en el cuerpo, Martín llegaría al árido desierto. Allí los Thunder tomarían la decisión de usar el Morpheus, lejos de Antofagasta, ya que esto le permitiría buscar alternativas de ingreso poco usadas. Llegar de incógnito era la mejor manera de evitar ataques enemigos. Mientras Martín encendía su reimara para realizar el hechizo, una voz suave lo interrumpiría. «Mi constitución no me permite viajar a tu mundo», reveló Lily cerca de su cara. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. «No te preocupes», susurró el chileno, sin perder de vista a los Thunder. «Me será difícil predecir desde qué punto regresarás a Armelions», prosiguió la hada. «Aún así, me quedaré cerca de aquí, esperándote». «Entiendo.
acotó el joven asintiendo. Estaré atenta a tu energía vital, finalizó Lily antes de levantar su mano en señal de despedida. Apenas sienta tu presencia, iré en tu ayuda. Martín, regalándole una sonrisa, terminaría diciendo: Morpheus. Antofagasta estaba igual que la última vez. El ambiente primaveral ya se sentía por sus calles. La gente ya había guardado su ropa de abrigo para usar una ropa más corta y cómoda para el calor. Tras utilizar una ruta alternativa, Martín llegaría al pie de su imponente casa, acompañado de su escolta, la cual se aseguró de que nadie extraño los estuviera siguiendo. Aún así, lo más peligroso estaba frente a ellos. Si había un lugar donde podrían ser atacados, sería esa casa. Felipe aún no se acostumbraba a ella. Era demasiado grande para su gusto. Al acercarse a la puerta, sintió como uno de los Thunder le decía que tuviera cuidado, a la vez que el otro encendía sus sentidos y se aseguraba de que no hubieran presencias enemigas en el interior. «Espérenme aquí», respondió Martín mientras asentía con la cabeza. «Saldremos de inmediato». Martín, tras abrir la puerta, sintió del otro lado un inquietante silencio. Encendiendo su raimara, potenció su visión y su audición, para asegurarse de que no hubiera nadie extraño en el interior. Tras unos segundos de análisis, no detectaría ninguna presencia, salvo de una que se encontraba en el segundo piso. El sonido del closet le dio a entender de que se trataba de su madre. Se preparaba con entusiasmo y rapidez. No era para menos. El consejo por fin la había autorizado a retornar al palacio como la gran Torento que siempre fue. Martín estaba allí no solo para asegurarse de que su madre retornara sin contratiempos, sino también porque quería llenar el vacío que había dejado su hermano. Sin Santiago, él debería tomar su lugar y acompañarla de ahora en adelante. Con orgullo quería cruzar la entrada de Seth Linehood a su lado, creando nuevos y gratos recuerdos junto a ella. Mientras subía las escaleras con cuidado para no alertarla, una sonrisa de satisfacción adornaba su rostro, aunque pronto desaparecería. Se quedaría inmóvil en el lugar tras escuchar el primer sollozo. Después de fruncir el ceño, apuraría el paso para ingresar a su habitación. Al cruzar el marco de la puerta, la encontraría de espaldas sentada sobre su cama. En sus manos sostenía un uniforme blanco de catalicista. Su madre, apenas sintió su presencia, se giró sorprendida. Su cara estaba empapada en lágrimas. Como pudo, soltó el uniforme para llevarse las manos al rostro. «Hijo, ¿qué haces aquí?», exclamó Michel Rivadeneira mientras se secaba las lágrimas. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Martín sin moverse del sitio. «No te preocupes, no es nada, ¿ok?», respondió. Entretanto regresaba al closet a buscar más ropa para su pequeño bolso. «¿Alguien te hizo daño?», insistió el joven, al mismo tiempo que se ponía rígido y apretaba los puños. Michelle, dejando lo que hacía, se quedó mirando preocupada. Luego de exhalar aire, se dispuso a sincerarse. «Es cierto, estaba llorando», reveló acercándose a él. «Pero no son lágrimas de tristeza, sino de felicidad. Por un momento pensé que jamás retornaría al palacio». «Por fin se hizo justicia», dijo Martín con una sonrisa. «Apenas me enteré de que se comprobó tu inocencia, vine corriendo a ayudarte con la mudanza». «No es necesario», acotó Michel, mientras se acercaba para abrazarlo. «Ni en el mejor de mis sueños me esperé un momento como este. Gracias». Ambos se quedarían abrazados por varios segundos. Felipe, en este punto,
Ya la veía como su verdadera madre. Recuerdos de la niñez del auténtico Martín afianzaron aquel sentimiento. Cuando pensaba que aquel día sería solo para ellos, la triste realidad de nuevo los azotaría. Un violento estruendo se escucharía en el primer piso. La puerta principal sería arrancada de cuajo por un solo golpe. Casi al instante, Michel estiraría su brazo hacia la cortina de la ventana. Allí jalaría de un delgado cordel. Con ello, una escalera oculta en el techo bajaría hacia ellos. «¡Sube!», susurró la mujer. En pocos segundos, ambos se encontraban huyendo desde arriba. Estaba oscuro, pero las pequeñas ventanas de los costados no tenían cortina, por lo que la luz del sol iluminaba su camino. En el cuarto secreto se hallaban armas, ropa y utensilios usados en el palacio. Pero todo ocurrió tan rápido que el joven no tuvo tiempo de verlos con detención. Al final del pasillo había otra ventana pequeña, pero a diferencia de las otras, esta sí tenía cortina. El pasillo no parecía tener salida hasta que Michel accionó un pequeño pestillo oculto que había por el costado. Ahí pudo ver cómo esa ventana era parte de una puerta secreta que se abría hacia arriba. «¡Sube!», volvió a susurrar. Martín obedecería enseguida. Al salir, descubriría que se encontraba en el techo de la propiedad. Era peligroso, pero si caminaban con cuidado por los tejados, podrían escapar por arriba de las casas aledañas sin ser vistos. Al regresar la vista, el precursor notó que su madre estaba del otro lado de la ventana. Ella había cerrado la puerta. «¡Huye!», dijo la mujer con seriedad. «Ellos me buscan a mí». «No te dejaré atrás», respondió Martín frunciendo el ceño. «¡Huye!», insistió ella mientras cerraba la cortina. «¿Dónde estás, mujer?», gritó Diana desde el primer piso. «Ven y enfréntame», finalizó, mientras arrancaba otra de las puertas de la casa de una patada. Martín reconocería su voz enseguida. Luego de potenciar su cuerpo, la Spoilsor subió las escaleras a una velocidad impresionante, donde en pocos segundos registró todas las habitaciones. Pese a que no encontró ninguna escalera, sabía que se encontraba en el entretecho. Su habilidad única nunca fallaba. Podía sentir en plenitud el aura del muchacho, que como buen novato era incapaz de suprimir su energía. «¡Abre la puerta!», dijo Martín con autoridad. «No me obligues a romperla». «Huye, alguien debe quedarse a luchar», replicó Michel, justo cuando se escuchaba un golpe y un grito de dolor en el piso inferior. «¿Qué fue eso? Se está acercando. Debes irte ahora». «Abre la puerta», insistió el joven mientras con fuerza sobrehumana comenzaba a levantar el metal de la ventana. «¡Basta! ¿No lo entiendes?», dijo la madre al mismo tiempo que volvía a abrir la cortina. «No permitiré que te pongan las manos encima por mi culpa». «Nos vamos los dos o no se va nadie», acotó el precursor. Entretanto sus ojos parecían sacar chispas de furia. «Ya perdí a papá. No te dejaré morir aquí». «¡Huye!», reiteró la mujer con sus ojos vidriosos. «No hagas que mi sacrificio sea en vano». «No me iré», dijo Martín endureciendo aún más su rostro. «Abre la puerta antes de que nos encuentren». Ambos se mirarían fijo a los ojos. Michel sentiría cómo la voluntad de su hijo era inquebrantable. Resignada, accionaría una vez más el pestillo. Diana sintió la presencia de Martín con claridad y sabía muy bien su ubicación. Sin embargo,
no tenían ni idea de cómo había llegado hasta ese punto. Estaban arriba de una pieza que al parecer no tenía puerta de acceso. Tras romper la muralla de una patada con superfuerza, se dio cuenta que efectivamente era un cuarto vacío y que no tenía ningún tipo de entrada. Una vez dentro, sus sospechas se corroboraron. Con una sonrisa escuchó las voces de sus presas. Estaban justo arriba de ella. Diana flectaría sus piernas para romper el techo con todas sus fuerzas. Ella era una especialista, pero eso no era una limitante, ya que su potenciación era bastante decente. Tras saltar e impactar con su brazo derecho el techo, supo que había caído en una trampa. Si no fuera por su excelente potenciación, su brazo se hubiera roto tras entrar en contacto con el metal reforzado que había en el techo. Si existía una forma de subir, desde allí no era. Entre quejidos de dolor, la Spoilser salió de aquel cubo vacío para dirigirse a las demás habitaciones. Al parecer sus huesos no estaban dañados. No obstante, sus nudillos estaban ensangrentados y dolían. Su puño reforzado ni siquiera había podido deformar el metal. No sabía de qué material estaba construido, pero había sido capaz de dejar su mano derecha inutilizable. Sin poder sostener su raimara, se vio obligada a usar magia con su mano izquierda. Después de revisar bien la habitación de Michelle, encontró los bordes de lo que parecía ser una entrada de subida hacia el entretecho. Por un momento dudó, pero no le quedaba tiempo. La mujer saltó con fuerza para romper el techo con su mano izquierda. Con alivio, notó que esta vez no estaba recubierto en metal. De un jalón, haría bajar la escalera. Con su mano derecha deshecha, se vio obligada a subir con cuidado, intentando usar lo menos posible su mano dañada, que de a poco se comenzaba a hinchar. No estaba en las mejores condiciones para luchar, pero no podía permitir que la madre de Martín retornara con vida al palacio. Diana, luego de cruzar el oscuro pasillo, sintió como su ira se le empezaba a subir a la cabeza. Allí se encontró atrapada en un camino sin salida de nuevo. Enojada, gritaría de furia, mientras golpeaba la pared del costado con una de sus patadas. Para su sorpresa, también se encontraba reforzada, aunque esta vez sí podría romperla y salir al exterior luego de unos segundos. Martín escapaba por los tejados de las casas, intentando seguir el ritmo de su madre. Siempre la había visto como una mujer delicada, pero tras verla utilizar su raimara, ahora era consciente de que era una mejor potenciadora que él. «Abajo», susurró Michelle mientras se agachaba. «Hay un Spoilser observando desde la calle». El precursor obedecería al instante. Después de unos segundos quietos, avanzarían por el otro costado del techo para no ser vistos. A 2 cuadras de distancia de su casa, Michelle decidiría descender para emprender la huida. Tras potenciar su cuerpo, se dejaría caer a tierra firme. Su hijo, de igual modo, encendería su raimara para llegar a su lado. Cuando sus pies llegaron al suelo, supo que se habían equivocado. Una docena de Spoilser los esperaban ocultos desde los árboles y vehículos. Allí Michelle descubrió que aquello era un atentado premeditado. Las raimaras de sus enemigos se encendieron. Sus auras se hicieron visibles. La mujer detectaría al menos 100 Spoilser a la redonda. No había escape posible. Wegner se había tomado en serio esa operación. Todo estaba planeado para que ese fuera el lugar de su muerte. «Estamos rodeados»,
dijo Michel mirando en todas las direcciones. 2 de ellos son al menos de clase arquía. Uno se encuentra cerca de la casa y el otro se aproxima por los tejados a gran velocidad. Si hay que pelear, lo haré, acotó Martín encendiendo su raimara. No podremos contra tantos, dijo la mujer a la vez que sacudía la cabeza. Te abriré camino para que huyas. No me iré sin ti. No seas tonto, gritó Michel al borde de la histeria. Martín, sorprendido, quedaría atónito ante su reacción. Jamás la había visto así. ¿No ves la situación? De este modo moriremos los dos. ¿Crees que sacrificarte es la solución?, respondió el precursor, intentando ahogar el llanto. No importa cuántos sean, yo pelearé y te protegeré. Los Spoilsr, con una calma intrigante, siguieron acercándose a ellos entre risotadas. De los 12 que había visibles, ahora eran 20. Uno por uno comenzaron a desenfundar sus armas. Era cosa de tiempo para que el resto de los Spoilsr los alcanzaran. En ese instante, Martín sintió su repugnante aura. Se acercaba como una bestia desenfrenada. Su risa desagradable se oía a lo lejos. Rhys también se encontraba en el lugar. «Eres igual a tu padre», dijo Michel con una sonrisa. «Por lo mismo, no permitiré que cometa su mismo error. Nadie puede luchar contra tantos enemigos y sobrevivir». «Lo haré. Por ti lo haré», respondió Martín, justo cuando su madre se volteaba a mirarlo. Ver sus lágrimas lo terminarían por romper. Debe haber otra solución. Ningún padre quiere ver morir a sus hijos. No sigas, le interrumpió el precursor. Es mi último deseo, dijo Michel mientras sacaba su espada. Te abriré camino y huirás con todas tus fuerzas, sin mirar atrás. Martín quería responder, pero ya no podía. Sus lágrimas caían por su cara sin ningún control. Su respiración entrecortada le impedía pronunciar palabra. «Lamento decirles que ninguno de los dos escapará», dijo Diana, entre tanto caía desde el tejado de la casa. «¡Mocoso!», gritó Rhys, al mismo tiempo que de un manotazo enviaba al suelo a otro Spoilsr. Se veía agitado y, como siempre, Zico lo acompañaba en su espalda. «Es hora de saldar cuentas». «Lo necesitamos vivo», acotó Diana con seriedad. «Si quieres matar a alguien, encárgate de la mujer. Singe Subash». «¡Malditos!», dijo Martín, a la vez que encendía su raimara con todas sus fuerzas. «No dejaré que sigan causando dolor a la gente». «Así me gusta», gritó Rhys con euforia. La quemadura que le hizo Dennis en la cara ahora se veía más horrenda, aunque eso no borraría la sonrisa maléfica que tenía dibujada en el rostro. «¡Más! ¡Muéstrame más, mocoso!». «Atrás de mí», dijo Michel frunciendo el ceño. «Yo te protegeré, hijo». Cuando Michel se disponía a atacar, un fuerte estallido la interrumpiría. Una pequeña teja caería desde el techo a escasos centímetros de ella. Esta se despedazaría en múltiples partes al impactar contra el suelo, sorprendiendo a todos los presentes. Al alzar la vista, una pluma azul aparecería. Fernando Rivadeneira observaba toda la escena desde el tejado de la casa. El sol hacía que su figura sobresaltara aún más sus manos abiertas que apuntaban hacia Martín. «Fretension», se escuchó antes de que Martín y su madre cambiaran de locación en un segundo. De un momento a otro, se encontraron suspendidos en el aire, para luego caer al agua de un enorme lago.